Muy buenos días, doctora. El día de hoy le voy a explicar sobre lo que hemos visto en los últimos días de clases. Hemos hablado sobre las obligaciones y los contratos, según el Código Civil ecuatoriano. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es una obligación. En sí, una obligación es un vínculo jurídico de una persona llamada deudor que debe cumplir esa obligación, esa prestación, con otra persona llamada acreedor. Está fundamentado en el artículo 1453 del Código Civil, el cual nos manifiesta que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, delitos o cuasi delitos. Ejemplo, si una persona causa un daño, esa persona tiene la obligación de repararlo. Listo. Vamos al siguiente punto con qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo voluntario entre dos personas que se obligan a dar, a hacer o dar alguna cosa. Tenemos la clasificación de los contratos. Tenemos contrato unilateral y contrato bilateral. El contrato unilateral está fundamentado en el artículo 1455, lo cual nos manifiesta que una sola persona de las partes se obliga. Ejemplo, donación, o sea, dar algo a cambio de nada. Tenemos el contrato bilateral, el cual está fundamentado en el artículo 1455, lo cual nos dice que ambas partes se deben obligar recíprocamente, o sea, compra-venta. Yo doy mis cosas, a mi bien, a otra persona y esa persona lo acepta. Obviamente, eh, tenemos la definición de segundo objeto. Dar es transferir una cosa, hacer, realizar una actividad, no hacer, abstenerse. Esto se fundamenta en el mismo artículo. Continuando con la explicación, tenemos contratos principales y accesorios. Los principales son cuando existen por sí mismos y accesorios cuando dependen de otro. Ejemplo, hipoteca y prenda. Tenemos los requisitos del contrato. Para que un contrato sea válido debe cumplir con ciertas normativas, o sea, con ciertos requisitos. Se necesitan, en el artículo 1461 del Código Civil nos manifiesta que necesita consentimiento, capacidad, un objeto lícito y una causa lícita. Tenemos también los vicios del consentimiento. Son situaciones que afectan a la voluntad de las personas. Estos se manifiestan en el artículo 1467 al 1470. Tenemos los cuales son error, fuerza, dolo. Si existe estos vicios de consentimiento, ya el contrato se llega a ser nulo, o sea, ya no sirve. Tenemos también la clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones tenemos según su exigibilidad, la cual pueden ser civiles, naturales. Las civiles nos dicen en el artículo 1470 que se pueden exigir legalmente y las naturales que no se pueden exigir, pero si se cumplen son válidas. Tenemos también según su modalidad. Tenemos condicionales y a plazo. Las condicionales dependen de un hecho futuro y a plazo se cumple en un tiempo determinado. Tenemos también según su objeto. Tenemos alternativas y tenemos facultativas, la cual en la alternativa nos dice que se debe una entre varias cosas y las facultativas se debe una cosa pero se puede cumplir otra. También tenemos el dominio de la cosa. En los contratos también es importante las transferencias del dominio. Por ejemplo, la tradición es la entrega de la cosa, artículo 686 del Código Civil. Es el modo de transferir una propiedad, o sea, la propiedad. Tenemos los efectos de las obligaciones. Las obligaciones generan efectos jurídicos, es decir, que obligan el cumplimiento. El acreedor puede exigir el pago si no se cumple, indemnización de daños y perjuicios y ejecución forzosa. ¿Qué es la indemnización? Si el deudor no cumple, debe responder por los daños causados que realizó a la otra persona. Ya. También vamos a hablar sobre la diferencia de un contrato y una convención.
La convención es un acuerdo que crea, modifica y extingue derechos, mientras que el contrato crea obligaciones. Todo contrato es convención, pero no toda convención es contrato. Tenemos también la capacidad legal. Son capaces todas las personas, excepto las que la ley declara incapaces. Por ejemplo, menores de edad, personas interdictas, personas con discapacidades mentales. Tenemos también la clasificación de los contratos, los cuales también tenemos las consensuales, las reales y las solemnes. ¿Qué son las consensuales? Se perfeccionan con el acuerdo, por ejemplo, compra y venta. Las reales son las que necesitan entrega de la cosa, o sea, tienes que dar algo real. Y las solemnes solo se requieren formalidades, escritura pública. Tenemos también la mora, la mora del deudor. La mora es el que el deudor está en mora cuando no cumple la obligación a tiempo. Es por ello que un ejemplo más claro es cuando sacas un préstamo y no pagas las fechas que son, generas mora y es por ello que te vuelves una persona insolvente. A veces te vuelves insolvente por no pagar créditos. También tenemos la extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones, la obligación termina cuando realizas ya el pago, o sea, la liquidación de la deuda, la compensación y la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la forma de extinguir los derechos por el paso del tiempo. Por ejemplo, si no cobras una deuda en años, puedes perder el derecho. Eh, y en conclusión de esto, de las obligaciones y contratos, tenemos que las obligaciones y los contratos son fundamentales en el Código Civil ecuatoriano, ya que regulan las relaciones jurídicas entre personas, las cuales a través de los contratos las partes adquieren compromisos de dar, hacer o no hacer algo, las cuales deben cumplirse según la normativa de la ley. Además, para que un contrato sea válido, debe haber requisitos de consentimiento, el cual son la capacidad, un objeto, una causa lícita, algo que establezca la ley para realizar un contrato. Porque si no existe estas características, estos fundamentos, el contrato puede llegar a ser nulo. También tenemos que acordarnos que para hacer un contrato no puede ser con una persona que no esté en capacidad de realizar, como por ejemplo con un menor de edad, no puede ser un contrato, ya que es una persona que todavía no tiene obligaciones. Y muchas gracias.